Era una madrugada cualquiera cuando el fuego devoró todo. Las llamas crecieron como una bestia hambrienta, rugiendo en la oscuridad, mientras vecinos gritaban y el humo cubría las calles. Entre las cenizas, una mujer temblaba, con el rostro tiznado y los ojos perdidos en la nada. Era Clara, la mujer que durante más de 15 años había trabajado para la familia de Canelo Álvarez. Lo había visto crecer, triunfar, caer, levantarse, y jamás pidió nada más que respeto y un salario justo. Esa noche, Clara perdió todo. Su pequeña casa en un barrio humilde de Guadalajara se convirtió en escombros. No quedó ni una silla, ni una prenda de ropa, ni una sola fotografía intacta. Solo ella y su dignidad resistieron de pie entre los restos humeantes. Los bomberos hicieron lo posible, pero fue inútil. La causa: un cortocircuito que empezó en la cocina y se expandió como pólvora por el techo de lámina. Horas después, mientras el sol nacía con crueldad sobre los restos del desastre, Clara recogía con manos sucias un marco de foto quemado. Dentro apenas se distinguía un rostro sonriente, el de un joven Canelo, aún con su cabello rojizo despeinado, comiendo un guisado que ella le había preparado años atrás. Aquel recuerdo fue lo único que el fuego no le arrebató por completo. Mientras los vecinos le ofrecían cobijas y palabras de consuelo, Clara mantenía la mirada baja. No lloraba por lo material, lloraba por la historia que había perdido, por el colchón donde dormía con su nieta, por las cartas que su hijo le enviaba desde Estados Unidos. Lloraba porque sabía que, a su edad, empezar de nuevo no era una opción sencilla. Al anochecer, sentada en una banqueta con una bolsa plástica en la que guardaba lo poco que pudo rescatar, sacó su viejo celular. La pantalla estaba quebrada, pero aún funcionaba. Dudó. Sus dedos temblaban. Tenía el número guardado desde hace años, pero nunca se había atrevido a usarlo por voluntad propia. ¿Y si ya no me recuerda? ¿Y si piensa que quiero aprovecharme?, murmuró para sí misma. Pero algo dentro de ella, quizá el mismo coraje que la había mantenido firme tantos años, la impulsó a escribir: «Disculpe, don Saúl. Perdí mi casa, no me queda nada, no sé a quién más acudir». No envió la ubicación, no pidió ayuda, solo esas palabras. Las envió con el corazón en la garganta y la vista nublada por el cansancio. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, los reflectores brillaban sobre un ring improvisado en un gimnasio privado. Canelo entrenaba, sudando cada gota de esfuerzo, preparando su cuerpo para otro combate. Los gritos de su entrenador, el golpeteo seco de los guantes contra el saco, el olor a cuero y esfuerzo llenaban el ambiente. Terminó la rutina y, como siempre, se sentó a revisar su celular mientras le retiraban las vendas. Entre notificaciones de patrocinadores, entrevistas y compromisos, un mensaje apareció. No tenía nombre, solo un número que no reconoció de inmediato. Lo abrió, leyó. Guardó silencio. El ruido del gimnasio desapareció. Su respiración se hizo más lenta. Su rostro, normalmente sereno, cambió. Se quedó mirando la pantalla, inmóvil. «¿Todo bien, campeón?», preguntó su preparador físico. Canelo no respondió. Solo cerró los ojos por un instante. En su mente, una imagen clara. En la cocina, cantando bajito mientras preparaba sus tortillas favoritas. Él, de adolescente, comiendo directo del sartén. Ella, cuidando que nunca le faltara nada cuando aún no tenía ni para comprar zapatos de boxeo. Respiró hondo, se levantó y dijo en voz baja: «Hoy no voy a cenar aquí, llévame con ella». «¿Con quién?», preguntó su asistente. «Con Clara, sin prensa, sin cámaras, sin llamar la atención». Solo él, con una camiseta vieja, una gorra y un corazón lleno de deuda emocional. Sabía que no se trataba solo de ayudarla. Era algo más profundo. Era tiempo de saldar una cuenta que solo el alma entiende. Mientras el auto atravesaba las calles rumbo al barrio donde todo había ocurrido,
Canelo miraba por la ventana. Su silencio hablaba más que 1000 entrevistas. Estaba a punto de cruzar un umbral emocional, uno que ningún título mundial podía preparar. Porque a veces el verdadero combate no está en el ring, está en cómo respondemos cuando alguien que nos dio todo pierde lo poco que tenía. Y él estaba a punto de dar su primer golpe fuera das cámaras. El auto se detuvo frente a lo que alguna vez fue una vivienda humilde. Las paredes ennegrecidas, los techos colapsados y el olor persistente a humo hablaban por sí solos. Canelo bajó sin decir una palabra. El chofer intentó acompañarlo, pero él alzó la mano con firmeza. «Déjame solo». Clara estaba sentada en un borde de concreto, abrigada con una cobija prestada, sosteniendo una taza de café que un vecino le había ofrecido. Tenía los ojos cansados, la espalda encorvada y un temblor leve en las manos que delataba el frío, o quizás el miedo de enfrentar su nueva realidad. No lo vio llegar. Solo escuchó una voz que conocía mejor que muchas otras en su vida. Clara. Alzó la vista y tardó unos segundos en reconocerlo. No por el rostro, ese nunca lo olvidaría, sino por el hecho de que estuviera allí, en carne y hueso, en silencio, sin prensa, sin cámaras, solo él. «Ay, mijito», murmuró intentando levantarse con dificultad. «No debiste venir, no quería molestarte». Canelo se agachó frente a ella y la miró a los ojos. Había en él una mezcla de tristeza, cariño y culpa. «No digas eso. Nunca ha sido una molestia para mí. Jamás». Ella se llevó una mano al pecho, luchando contra las lágrimas. «Perdí todo, Saúl». «Todo», dijo con la voz quebrada. «No tengo ni una muda de ropa, ni una foto. Solo tengo esta vida que Dios me dejó». Él se quedó en silencio. No intentó consolarla con palabras vacías. En su lugar, tomó sus manos con delicadeza, como quien recoge los pedazos de algo sagrado. «Entonces, vamos a empezar desde ahí», dijo finalmente. «Desde esa vida que te quedó». Ella quiso replicar, decir que no necesitaba limosnas, que él tenía sus propios problemas, que no quería parecer interesada. Pero el nudo en la garganta fue más fuerte. En ese momento, una vecina se acercó con discreción y al reconocer a Canelo, se llevó una mano a la boca, sorprendida. Iba a decir algo, pero él le hizo un gesto amable, pidiéndole silencio. No quería atención, quería que ese momento fuera solo de ellos. Pasaron unos minutos en los que ninguno dijo nada, solo miraban las ruinas. Clara con resignación, Canelo con rabia contenida. «No hay seguro, ¿verdad?», preguntó él. «No, no pude pagarlo desde el año pasado. Estaba ayudando a mi nieta con sus estudios». Canelo asintió despacio. Luego se levantó. «¿Dónde estás quedándote?» «Con doña Elvira, pero solo por unos días. No quiero incomodar». «No vas a volver ahí», afirmó él con firmeza. «Hoy duermes en un hotel, uno bueno. Mañana veremos lo demás». «No, Saúl, eso es mucho. Yo no». «No es mucho, Clara», la interrumpió. «Tú me diste todo cuando no tenía nada. Yo era solo un chamaco necio, malhumorado, que soñaba con ser alguien. Y tú estuviste ahí, me cuidaste, me regañaste, me escuchaste. Ahora me toca a mí». Ella rompió en llanto. No había forma de contenerlo. Él la abrazó como a una madre, como a una parte de su historia que no podía olvidar. «Perdóname por no haber estado antes», susurró él con la voz quebrada. «No tienes que pedir perdón, solo gracias. Gracias por no olvidarte de mí». Más tarde, la ayudó a subir al auto. Antes de arrancar, él caminó una última vez entre los escombros. Encontró una figura pequeña de la Virgen de Guadalupe, chamuscada pero aún reconocible. La levantó con respeto y la guardó. «Esto también vuelve contigo», le dijo, colocándola en sus manos mientras ella lloraba. Durante el trayecto al hotel, Clara permaneció en silencio. Lo miraba de reojo, como si aún no creyera que ese hombre, al que ahora conocía el mundo entero, seguía siendo el mismo muchacho que se escapaba de los entrenamientos para comer sus guisados.
¿Te acuerdas cuando te escondías en la cocina y fingías que no habías comido para que te diera doble porción?, le preguntó de pronto. Canelo sonrió. Y tú fingías que no lo sabías. Ambos rieron, aunque el dolor aún latía por debajo. Era una risa rota, frágil, pero genuina. Esa noche, Clara durmió en una cama limpia, con sábanas suaves y agua caliente. Lloró de gratitud y de duelo, porque cuando se pierde todo, incluso lo más pequeño parece un lujo. Mientras tanto, Canelo se quedó solo en su habitación, mirando el techo. No encendió la televisión, no revisó el celular. Solo pensaba en una cosa, que había llegado el momento de hacer algo más grande. Algo que estuviera a la altura de todo lo que Clara le había dado sin pedir nunca nada a cambio. Y así, en el silencio de esa noche, una decisión comenzó a tomar forma, una que cambiaría la vida de ambos para siempre. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrar su luz dorada entre los edificios de Guadalajara cuando Canelo llegó nuevamente al lugar del incendio. Esta vez fue solo, sin su equipo, sin Clara. Quería ver con sus propios ojos, con calma, lo que quedaba del mundo de aquella mujer que lo cuidó como a un hijo. Caminó despacio, pisando entre restos de madera calcinada, fragmentos de loza rota y fotografías carbonizadas que ya no mostraban rostros, sino apenas sombras de lo que alguna vez fue una vida. El humo ya no se sentía, pero el olor persistía, un olor triste, a pérdida, a lo irrecuperable. Canelo se detuvo frente a lo que parecía haber sido una habitación. En un rincón, reconoció lo que quedaba de una estufa oxidada. En otro, un peluche parcialmente quemado. Y en el suelo, medio enterrado entre ceniza, un cuaderno infantil de tareas con dibujos hechos a mano, flores, estrellas y una caricatura de una señora sonriente que decía: «Mi abuela es mi heroína». Era de la nieta de Clara. Él recogió el cuaderno con cuidado, como si se tratara de un trofeo valioso, y lo sostuvo entre las manos durante varios minutos. Sus pensamientos se agolparon. Los días en que Clara llegaba tarde porque iba primero por la niña a la escuela, las veces que la escuchó suspirar porque no tenía dinero para comprarle unos zapatos nuevos, las ocasiones en que se negaba a aceptar regalos caros, diciendo que prefería trabajar con humildad. Respiró profundo y marcó un número en su celular. «Ricardo», dijo cuando le contestaron, «necesito que contactes al arquitecto. Vamos a hacer algo especial y necesito que sea rápido». «¿Para ti?», preguntó su amigo. «No, para alguien que me lo dio todo y nunca pidió nada». Colgó, guardó el cuaderno en una mochila que había traído consigo y se dirigió al hotel donde Clara lo esperaba. Ella estaba sentada frente a una mesa con pan dulce y un café, vestida con ropa nueva que aún no parecía suya. No porque no le quedara bien, sino porque la dignidad no siempre se acostumbra rápido al lujo. «¿Dormiste bien?», preguntó él sentándose frente a ella. «Sí, pero siento que sigo soñando», respondió ella con una sonrisa tímida. «Esto es demasiado, Saúl». «No es nada, Clara. Es lo mínimo». Ella tomó su taza y bajó la mirada. «No quiero ser una carga. Hay tanta gente que necesita, y tú ya haces mucho». Canelo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Clara, no es cuestión de cuánto tengo. Es cuestión de lo que tú significas para mí, lo que me diste cuando yo no era nadie». Ella lo miró con los ojos húmedos. «Yo solo hice mi trabajo». «No, hiciste mucho más. Me cuidaste como a un hijo. Me diste cariño cuando yo no sabía cómo pedirlo, y nunca me pediste nada. Pero hoy yo quiero devolverte todo eso». «¿Cómo?». Canelo sonrió. «Ven conmigo». Salieron juntos del hotel. El chofer los esperaba. Durante el trayecto, Clara no preguntó a dónde iban, solo observaba la ciudad pasar por la ventana, con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Al llegar, el auto se detuvo frente a una oficina de arquitectura. Clara frunció el ceño confundida. «¿Qué hacemos aquí?». «Vamos a diseñar tu nueva casa». Ella se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Tu casa, desde cero, como tú quieras, con tus colores, tus flores,
tu cocina, todo, porque no se trata solo de reconstruir, se trata de que tengas un hogar mejor del que perdiste. Clara se cubrió la boca con la mano, temblando. No puedo aceptar eso, Saúl. Es demasiado. Tú me enseñaste que lo importante no es lo que uno tiene, sino lo que uno da, dijo él, tocándole la mano con cariño. Y tú me diste amor cuando yo no tenía nada. Déjame ahora devolverte un poco. Las lágrimas brotaron sin control. No lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, de reconocimiento, de amor puro, de justicia emocional. Esa tarde, con la ayuda de un equipo de arquitectos, diseñaron juntas la casa. Canelo pidió una cocina amplia como la que ella amaba. Clara pidió un jardín con bugambilias, sus favoritas. También pidió una habitación para su nieta, con espacio para una guitarra que aún no tenía. Antes de irse, Canelo le entregó el cuaderno que había rescatado. Pensé que querrías conservarlo. Clara lo recibió como si fuera una joya. Lo abrazó contra su pecho y lloró en silencio. Esa noche, Canelo volvió a su casa, agotado pero en paz. No por lo que había hecho, sino por lo que había comenzado. Porque a veces los mayores gestos no se hacen frente a miles de personas, se hacen entre ruinas, se hacen en silencio, se hacen con el alma. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones, planos, compras y recuerdos. Clara, aún sin creerlo del todo, fue parte activa de cada elección. Canelo insistió en que no se trataba de un regalo, sino de un reconocimiento, y que esa casa debía tener su esencia, no la suya. Clara eligió los azulejos con manos temblorosas, tocando cada muestra como si fueran reliquias. Escogió una cocina con gabinetes de madera clara, como los de antes, y pidió que el patio tuviera una banquita bajo un árbol para sentarse a tejer por las tardes. También pidió que el cuarto de su nieta tuviera ventanas grandes para que vea el cielo mientras sueña. Durante una de esas visitas a la obra, ya con la estructura levantada, Clara caminó entre los muros de concreto con una mezcla de respeto y gratitud. Tocaba las paredes como si fueran piel. Miraba cada detalle como quien observa el milagro de un renacer. Canelo llegó poco después, con una bolsa en la mano. «Te traje algo», le dijo, extendiéndosela. Ella la abrió y dentro encontró una cacerola nueva, brillante. «¿Te acuerdas de esta?», preguntó él, sonriendo. Clara la sostuvo entre las manos y se rió. «La que usaba para hacerte los frijoles, los que comías directo con la cuchara, sin servírtelos, los mejores frijoles de mi vida». Se quedaron mirando en silencio. El ruido de los albañiles y martillos parecía lejano. Ese momento era solo de ellos. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Clara, bajando la mirada. «No haber podido salvar ni una foto, ni una sola de mi hijo ni de mi esposo, ni siquiera una carta. Todo se fue». Canelo se quedó pensativo. Luego le tomó la mano con firmeza. «Confía en mí, todavía no has visto todo». Esa noche, Clara regresó al hotel. En el cuarto, sobre la cama, encontró una caja envuelta con papel sencillo. Al abrirla, se quedó inmóvil. Dentro había copias restauradas de algunas fotos antiguas, retratos suyos con su hijo, imágenes de la nieta en la primaria, incluso una de ella con su esposo el día de su boda. «Pero, ¿cómo?», susurró, llevándose una mano a los labios. Había una nota escrita a mano. «Buscamos en tus redes, en documentos guardados, pedimos ayuda a tus vecinos. No pudimos recuperar todo, pero quisimos devolverte un pedazo de lo que el fuego se llevó». Clara se arrodilló junto a la cama y lloró como no lo hacía desde niña. No por dolor, sino por la magnitud del gesto. No era solo una casa, era su historia, su dignidad, su memoria. Todo estaba siendo devuelto, pieza por pieza. Al día siguiente, Canelo pasó por ella temprano. Había preparado una pequeña salida. Subieron al auto y él puso música de mariachi suave. Viajaron en silencio. Ella pensó que irían a ver los avances de la obra, pero el camino era distinto.
Finalmente llegaron a un lugar en las afueras de la ciudad. Una pequeña casa recién pintada, con jardineras repletas de flores, una hamaca en la entrada y una puerta de madera con un letrero que decía «Bienvenida, Clara». Ella lo miró, sin entender. «¿Qué es esto? Tu casa temporal. Hasta que la otra esté lista. No quería que durmieras ni un día más en un hotel. Esta es más tuya, más tú. Aquí estarás cómoda. Aquí podrás volver a cocinar, a cuidar tus plantas, a leer tus libros». Clara se tapó la boca, los ojos desbordados. «Saúl, no puedo seguir aceptando tanto». «Claro que puedes», respondió él, «porque no estás recibiendo un favor. Estás recogiendo lo que sembraste con amor durante años. Esto no es caridad, es justicia». Ella dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza, como una madre que no necesita palabras para agradecer. Él cerró los ojos, respirando el aroma a lavanda que venía del jardín. Se quedó así, en silencio, como si ese abrazo cerrara heridas que llevaban mucho tiempo abiertas. Esa tarde, mientras Clara recorría su nueva casa, Canelo se sentó en el porche viendo el atardecer. Una vecina pasó, lo saludó discretamente y siguió su camino sin interrumpir. Él se quedó solo, en paz, porque entendió algo que el boxeo nunca le enseñó. Hay victorias que no se celebran con cinturones, sino con la gratitud silenciosa de un alma restaurada. Y aún faltaba la parte más importante, porque la promesa que llevaba dentro desde aquella noche del incendio todavía estaba por cumplirse. La construcción de la casa definitiva de Clara avanzaba a pasos agigantados. Canelo no escatimó en recursos ni en cuidados. Supervisaba personalmente cada detalle, desde la estructura hasta la elección de las plantas del jardín. No quería que fuera solo una vivienda, sino un homenaje en forma de ladrillos a la mujer que lo ayudó a mantenerse de pie cuando él no era nadie. Había elegido un terreno en una colonia tranquila, con buena seguridad y vecinos amables. Quería que Clara tuviera no solo un techo, sino paz, que no volviera a temer por su seguridad, ni por un accidente, ni por quedarse sola. Era su forma de decir gracias sin necesidad de palabras. Finalmente llegó el día. La casa estaba lista. Clara aún no lo sabía. Pensaba que faltaban semanas, pero Canelo había preparado todo en secreto. Aquella mañana la llevó en auto diciendo que visitarían nuevamente la obra. Ella se quejaba de no querer estorbar a los albañiles y de que todavía no tenía lista la lista de cosas que quería poner en la cocina. «Hoy solo quiero que la veas, nada más», le dijo conteniendo una sonrisa. Cuando llegaron, Clara quedó en shock. Donde antes solo había concreto y polvo, ahora se alzaba una casa preciosa de un solo piso, pintada en un tono suave de crema, con bugambilias trepando las paredes y una entrada rodeada de piedra clara y madera pulida. La reja tenía su nombre tallado con elegancia: Casa Clara. «¿Qué?», balbuceó ella bajando del auto. «Esto ya está terminada. Y es tuya». Ella se tapó el rostro, temblaba. «No, no puede ser. Dijiste que faltaba». «Te mentí», dijo él sonriendo. «No podía esperar más para darte esto». Clara caminó lentamente hacia la entrada, con pasos torpes. Canelo abrió la puerta con una llave nueva y la invitó a pasar. El interior era cálido, con luz natural en cada rincón. Había una sala acogedora, un comedor con una mesa de madera artesanal y una cocina grande, ventilada, con estufa nueva, utensilios brillantes y un aroma a hogar recién nacido. Sobre la mesa había algo más, un retrato enmarcado, pintado a mano, que mostraba a Clara, su esposo y su hijo, todos juntos, como si el tiempo no los hubiera tocado. Al lado, un retrato más pequeño de Canelo, adolescente, comiendo con las manos, riendo frente a un plato de frijoles. «Lo mandé a hacer con base en tus fotos antiguas», explicó él. «Quiero que esta casa tenga todos tus recuerdos. Aunque el fuego se los llevó, aquí vuelven a vivir». Ella cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. «¿Por qué haces todo esto por mí? ¿Por qué yo, Saúl?»
Canelo se agachó y la tomó de los hombros. Porque tú nunca me diste la espalda. Porque cuando no tenía nada, tú me trataste como si valiera millones. Porque me viste cuando nadie me veía. Y ahora es mi turno de devolverte la mirada. Clara lo abrazó con fuerza. No dijo nada más. No podía. Todo lo que sentía estaba en ese gesto, en esas lágrimas, en esa gratitud que no se puede traducir en palabras. Después recorrieron la casa habitación por habitación. El cuarto de su nieta tenía una cama con cobertores de colores, una lámpara con forma de luna y un pequeño estante con libros y cuadernos nuevos. También, sobre la cama, había una guitarra envuelta en papel celofán. «Para que aprenda a tocar como quiere», le dijo Canelo. En el jardín, bajo la sombra de un árbol, una hamaca esperaba, tejida a mano por artesanos locales. Y en una esquina, un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe y flores frescas. Clara se sentó en la hamaca, aún sin poder creer lo que veía. Canelo la observó desde la entrada, en silencio, dejando que ella absorbiera cada rincón de su nuevo mundo. «¿Te gusta?», preguntó con suavidad. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «No me gusta. Es más de lo que soñé jamás. Aquí puedo volver a empezar». Él se acercó y se sentó junto a ella. Por un momento, no hubo palabras. Solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Solo el alma de dos personas que se reconocen más allá del tiempo, más allá del dinero, más allá de los roles. «Gracias, hijo», dijo finalmente Clara. «No por la casa, por no olvidarte de mí». Canelo miró al cielo y respiró hondo. Nunca podría. Y mientras el sol caía sobre la nueva casa, ambos sabían que algo sagrado se había cumplido. Que lo material era solo el envoltorio de una promesa más grande, la de cuidar al otro, incluso cuando ya no se tiene obligación de hacerlo. La noticia de la nueva casa de Clara no tardó en llegar a oídos del barrio. Algunos vecinos se acercaban con timidez a verla. Le llevaban pan, flores o simplemente un abrazo sincero. Nadie lo podía creer. La misma mujer que lavaba y cocinaba durante años para una de las figuras más conocidas de México, ahora vivía en una casa digna, hermosa, llena de detalles que parecían sacados de un sueño. Pero no fue solo el barrio quien se enteró. Un joven vecino, sin malas intenciones, grabó un breve video del reencuentro entre Clara y Canelo el día de la entrega. Subió el clip a redes sociales con una frase simple: «Así se ve la verdadera gratitud». En menos de 24 horas, el video se volvió viral. Miles de personas compartían la historia, conmovidas por el gesto. Medios de comunicación intentaron contactar a Clara, pero ella rechazó entrevistas. «Esto no es para hacerse famosa», dijo. «Esto es entre él y yo». Sin embargo, Canelo aceptó hablar una sola vez. En una entrevista breve, visiblemente emocionado, respondió a la pregunta inevitable: «¿Por qué hiciste algo tan grande por alguien que ya no trabaja contigo?». Él tomó una pausa, bajó la mirada y luego respondió: «Porque un verdadero campeón no se mide por los cinturones que gana, sino por cómo trata a los suyos cuando ya no hay cámaras». Clara es parte de mi historia. Me cuidó como un hijo. Me alimentó cuando yo apenas soñaba con ser alguien. ¿Cómo podría dar la espalda a quien estuvo conmigo cuando no tenía nada? Esa frase dio la vuelta al país. El gesto de Canelo generó una ola de solidaridad en todo México. Personas de todos los rincones comenzaron a compartir historias de sus propias Claras, abuelas, tías, empleadas domésticas, vecinas que dieron todo sin esperar nada a cambio. La historia tocó una fibra profunda. No se trataba de fama ni de lujo, era sobre humanidad. Mientras tanto, Clara comenzaba una nueva rutina. Se levantaba temprano, barría el jardín, preparaba café con canela y pan, y después se sentaba en su hamaca a bordar. A veces llegaban cartas de desconocidos agradeciéndole por su ejemplo. Una madre soltera le escribió: «Gracias por recordarnos que aún existen personas buenas que reconocen el valor de una mujer sencilla». Pero Clara
no se conformó con recibir. Un sábado por la mañana fue al DIF de su colonia y se ofreció como voluntaria para apoyar a mujeres mayores que vivían solas o en situación de vulnerabilidad. Su casa pronto se convirtió en un pequeño punto de encuentro. Allí se reunían a tomar té, a hablar de sus vidas, a reír un poco después de tantas lágrimas. Canelo la visitaba de vez en cuando, siempre sin avisar. A veces solo pasaba a saludar, otras veces se sentaba en el patio a escucharla hablar de su juventud. Había en sus visitas una necesidad genuina de volver a ese lugar donde el alma se aquieta. Una tarde, mientras tomaban café juntos, Clara lo miró con ternura. ¿Sabes lo que más me emociona de todo esto? ¿La casa? No, lo que sembraste en la gente. Las cartas, las visitas, las mujeres que ahora vienen aquí. Me hiciste sentir útil otra vez, viva otra vez. Canelo sonrió. Siempre estuviste viva, Clara. Solo faltaba que el mundo lo recordara. Ella le tomó la mano. Y tú me lo recordaste a mí. Ese mismo día, mientras salía de la casa, una niña de unos 9 años que jugaba cerca con su guitarra, se le acercó. ¿Tú eres el señor que le regaló la casa a la abuela Clara? Sí, respondió él, agachándose para verla a los ojos. Mi mamá dice que tú tienes el corazón más grande del mundo. Canelo se rió. Tu mamá es muy amable, pero el corazón más grande lo tiene Clara. La niña le sonrió, le entregó una flor silvestre y volvió corriendo con su guitarra. Ya en su auto, mirando por el retrovisor cómo la casa de Clara quedaba atrás, Canelo pensó en todo lo que había vivido en esas semanas. Había ganado cinturones, millones, trofeos, pero nada se le comparaba a esa sonrisa, a ese agradecimiento silencioso que no se grita en un estadio, pero se queda grabado en el alma. Sabía que su carrera como boxeador un día terminaría, que los flashes se apagarían, pero también sabía que había dejado algo más profundo, un legado invisible, una historia que sin proponérselo le recordaría a millones de personas que los actos de amor más sinceros no necesitan escenario. El tiempo pasó. La historia de Clara dejó de ser tendencia en redes. Los titulares cambiaron y el mundo volvió a girar con su ritmo habitual. Pero para ella nada volvió a ser como antes, ni debía serlo. Su nueva vida, tejida con hilos de gratitud, renacer y propósito, se había consolidado. Clara ahora vivía tranquila, rodeada de recuerdos reconstruidos y nuevas experiencias. El jardín florecía con bugambilias, margaritas y girasoles. En el porche, su hamaca seguía intacta y cada tarde se balanceaba en ella mientras tejía y escuchaba boleros en una vieja radio. Su nieta, sonriente y segura, practicaba con la guitarra que Canelo le regaló. Ya tocaba un par de melodías sencillas y decía que algún día compondría una canción para agradecerle al Señor del Corazón Gigante. La casa se convirtió en más que un hogar, era un refugio. Mujeres mayores que habían vivido situaciones similares llegaban para conversar, compartir, llorar y reír. Algunas traían pan casero, otras bordados o historias. Clara no solo les abría la puerta, les abría el alma. Había encontrado, sin buscarlo, una nueva misión. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuchó el sonido de un auto detenerse frente a la casa. Alzó la vista y allí estaba él, Saúl, con una camiseta sencilla, jeans gastados y una bolsa en la mano. ¿Te agarré trabajando otra vez?, preguntó con una sonrisa. ¿Y tú qué haces aquí sin avisar?, replicó ella limpiándose las manos en el delantal. Pensé que andabas en Europa. Regresé ayer, pero antes de ir a mi casa, tenía que pasar por la tuya. Clara rió y lo invitó a pasar. Entraron juntos, como lo habían hecho muchas veces en las últimas semanas, pero algo era distinto. Él venía con los ojos cansados, como quien ha llevado más que maletas durante el viaje. ¿Todo bien, hijo?, preguntó mientras servía café. Sí, solo necesitaba este lugar. No sé explicarlo. No hace falta, dijo ella, colocando el café sobre la mesa.
Esta casa también es tuya. Se sentaron como de costumbre en la cocina, el mismo lugar donde, años atrás, una joven Clara servía frijoles a un muchacho de puños agrietados y sueños enormes. Estuve pensando mucho durante el viaje, dijo él con tono bajo, en lo que dejamos cuando corremos tras algo grande, en lo que ganamos y en lo que perdemos. Clara lo observó en silencio, y me di cuenta de que lo único que realmente nos queda es la gente que nos quiso antes de que el mundo supiera quiénes éramos. Ella apretó su mano sobre la mesa. Y tú nunca dejaste de ser ese niño con hambre, Saúl. Solo aprendiste a pelear mejor. Ambos sonrieron. Entonces él sacó de la bolsa un recipiente de vidrio. Clara lo abrió y alzó una ceja. Eran frijoles. ¿Tú los hiciste? No, intenté, pero fallé. Así que pedí ayuda a una señora del barrio, dijo riendo. Pero dicen que saben como los tuyos. Clara los probó. Hizo una pausa dramática, como si evaluara un platillo de concurso. Te falta el toque, bromeó. Pero vas por buen camino. Se miraron con cariño. No hacía falta decir más. No era una deuda lo que los unía. Era amor, en su forma más pura. Era historia compartida, respeto ganado y heridas que solo se curan con memoria. Antes de irse, Canelo se levantó y recorrió la casa en silencio. Pasó la mano por el marco de la puerta, acarició el respaldo de una silla, miró el retrato restaurado en la sala. Todo tenía alma. Cuando volvió al porche, Clara lo esperaba con una pequeña caja envuelta. ¿Y esto?, preguntó él. Un regalo. No es caro, pero viene del corazón. Él la abrió. Dentro había un par de guantes de boxeo, pequeños, viejos, los primeros que él había usado en sus entrenamientos de adolescente. Ella los había guardado en una caja durante años, y aunque pensaba que el incendio los había destruido, un vecino los había rescatado del cuarto trasero y los conservó sin saber a quién pertenecían. Nunca los vendí. Sabía que algún día querrías verlos otra vez. Canelo los sostuvo en las manos como si fueran oro. Son más valiosos que cualquier cinturón. Ambos se abrazaron por última vez ese día. Un abrazo largo, sincero, lleno de todo lo que no puede ponerse en palabras. Gracias por regresarme a casa, le dijo él antes de irse. Clara lo vio alejarse, con los ojos llenos de orgullo. Cerró la puerta con suavidad, volvió a su hamaca y miró el cielo. No tenía mucho, pero lo tenía todo, porque a veces el verdadero hogar no se construye con cemento, se construye con amor, memoria y gratitud. Y esa, sin duda, era la casa más fuerte que jamás se había levantado.